Hola a todos quienes hoy nos acompañan en otro episodio de Business Talks con Sello Sabana. Hoy estoy junto a una figura muy chévere, muy conocida, muy querida por todos los estudiantes de medicina, pero que seguramente hoy conoceremos los demás estudiantes de las diferentes facultades, los administrativos y profes. Un gran ser humano, un gran profesional y una mente brillante. Acompáñenos a conocer esta historia. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, muy amable por esta invitación. Profe, comenzar por una pregunta fundamental. ¿Quién es el doctor Botero? Bueno, yo soy una persona soñadora desde que comienza mi vida de estudiante como tal hace muchísimos años atrás. Cuando comienzo a entrar a los hospitales, a ver a los enfermos, yo observo que hay muchísima tecnología alrededor de ellos. Claro, en esa época no había tanto como ahora, que 30 años atrás, pero sí había unas unidades que llamaban unidades de cuidado intensivo, donde había unos monitores, donde había unos equipos súper especiales. Y yo decía, y yo veía esa tecnología y yo siempre soñé y dije, oiga, yo quiero hacer un aparato de esos algún día. O sea, no me quiero conformar con utilizarlo y manipularlo, pero yo quiero es hacerlo y quiero inventarme algo para que solucione un problema. Entonces comienza con ese sueño hace 30 años atrás y a partir de ese momento comienzo a buscar cómo alcanzar ese sueño. Eso me llevó a buscar en Colombia inicialmente un lugar donde yo pudiera estudiar ingeniería biomédica, donde pudiera crear esos dispositivos, aprender ingeniería después de que venía de medicina, ¿cierto? Donde uno en medicina prácticamente las matemáticas en esa época eran muy pequeñas, o sea, lo máximo que le enseñaban a uno en medicina era hacer regla de 3. Y esto necesitaba muchísima ingeniería, muchísima matemática, diferenciales, ecuaciones, utilizaba uno cálculo integral, matrices, vectores, todo eso, y yo no tenía ni idea. Y segundo, en esa época lo máximo que teníamos de computadores era un 311. El Windows que acababa de llegar era un 311. El aparato que uno tenía era un 456, creo que era el procesador en esa época. Y los disquetes me acuerdo que eran 3.2, ¿cierto? Y el 1.28 que era uno flexible para uno utilizar eso. Y yo decía, eso era lo máximo. Y yo no tenía ni idea porque yo había venido de un área donde todo era más de la biología molecular, de la bioquímica, de eso, pero no había nada de esta parte de creación de dispositivos, electrónica. Entonces comencé a buscar en Colombia no había en ese momento posgrados como tal, solamente estaban iniciando unos pregrados, en ese momento era la Universidad Distrital y la Universidad Antonio Nariño. Entonces yo comienzo a estudiar allí, comencé a hacer un semestre donde solamente vi matemáticas, algo así, y me entrevisté con el decano. Me lo encontré una vez hablando y me encontré al decano de ingeniería electrónica ahí de la Distrital y él me dijo, pero Daniel, si tú tienes una carrera, ¿por qué no más bien buscas es profundizar en el tema y no hacer otra carrera? Y entonces me dio un nombre y el nombre era de un programa que estaba en Brasil, donde aceptaban médicos para poder hacer ingeniería biomédica. Entonces escribí, hice los exámenes, me gané una beca y fui a hacer una maestría y luego hice un doctorado en ingeniería biomédica en la Federal de Río de Janeiro. Y allí, lógicamente, junté dos mundos. Mi orientador era un ingeniero electrónico del Imperial College de Londres, era brasilero, pero había hecho su ingeniería electrónica en el Imperial College. Y mi cotutor era el doctor David Simpson, también era inglés, él era inglés y también había hecho su doctorado en comunicaciones en el Imperial College. Entonces, claro, y ellos pensaban que yo ya sabía mucha matemática y que todo eso, y entonces ellos simplemente me lanzaban el problema y bueno, mañana necesito este resultado. Y yo decía, pero ¿yo qué hago? Pero cuando uno tiene un sueño, pues hay que hacerlo, no hay otra. Entonces, yo creo que nunca en mi vida había estudiado tanto. Estudié, hacía cálculos, mejor dicho, aprendí nuevamente a hacer integrales, derivadas, diferenciales, o sea, a trabajar, a programar, pero cuando uno quiere algo, uno lo lucha, no hay otra opción. Y eso fue lo que me llevó
a terminar ingeniería biomédica, ese es mi doctorado, y lo trabajé exactamente en un área que eran los neonatos. Yo creo que una de las cosas que tenemos en nuestro mundo ahorita y algo que está cambiando es la nueva población, o sea, ha disminuido mucho, ya no nacen niños. Y siempre nos hemos interesado por la salud de los adultos, o sea, siempre el adulto tiene todos los recursos, tiene toda la investigación y toda la investigación se hace en adultos. En babies, no. En los niños no hay ese tipo de cosas. Entonces eso me llamó mucho la atención, comencé a trabajar para ver cómo era la regulación del flujo sanguíneo cerebral en estos bebés cuando nacen, sobre todo son prematuros. Una de las cosas que yo veía era que estos niños cuando nacen prematuros, 24, 25 semanas, pues el riesgo de que se mueran es muy grande. O sea, hay una alta probabilidad de que se mueran, pero existe una pequeña probabilidad de que sobrevivan. Y uno de los motivos es que la regulación del flujo sanguíneo cerebral, o sea, todo el sistema de control de la sangre que llega al cerebro todavía es muy inmaduro. O sea, el sistema nervioso todavía es muy inmaduro. Entonces, yo quería estudiarlo para que estos niños de 24 semanas tuvieran muchas más probabilidades de salir adelante. Entonces hicimos todo ese estudio. Yo mismo tuve que construir el equipo de ecografía para poder hacer el Doppler en estos bebés en el programa donde yo estaba a aprender a construir dispositivos médicos, a hacerlo. Lo hicimos en combinación con la Universidad de Leicester y logré hacer un ecógrafo mío. No era el ecógrafo profesional, sino era un ecógrafo mío. Y con eso lo aprobamos allá, hicimos las métricas, las mediciones como un prototipo, hicimos el estudio midiendo el flujo sanguíneo cerebral en estos recién nacidos. Inventé un método para poder ver cómo podríamos aumentar y cómo simular muchas señales y muchas situaciones que ocurren en estos bebés y poder determinar si tenían alto riesgo o no de morirse por problemas que podían generar hemorragias cerebrales. Estos niños cuando nacen y que están metidos en una incubadora, una de las cosas que más los altera es que usted los toque. Cualquier cosita que los perturbe les genera unos cambios tan grandes que los hace tener hemorragias cerebrales o se pueden morir. Porque no tienen un sistema que controle el flujo que va al cerebro. Está todavía muy inmaduro. Y ese tema me motivó mucho, trabajé en eso y actualmente me encuentro trabajando con uno de los neonatólogos de aquí de la universidad en ese tema para poder determinar si estos bebés están regulando o no y poderles dar una opción de que no se mueran por una asfixia neonatal. Cuando nace un bebé hay un momento clave en la vida de uno y es nacer. Si usted nace y en ese momento en que usted nace, usted respira, entra oxígeno, hay buena regulación del flujo, llega sangre a su cerebro, pues las chances de que usted le vaya bien en la vida son muy altas. Pero si hay un problema en ese momento del nacimiento, el chance de que usted quede con un retraso mental, con problemas para toda la vida son elevadísimos, o que se pueda morir. Doc, ¿qué es y en qué se aplica la ingeniería biomédica? La ingeniería biomédica básicamente es encontrar todas esas áreas de las ciencias exactas que se pueden acoplar y pueden construir soluciones. Una de las cosas que caracterizan al ingeniero es que el ingeniero vuelve realidad lo que parece un sueño. Él puede construir esas realidades. Entonces, cuando tú piensas en la ingeniería biomédica es eso. Y es para mejorar la sociedad, el ambiente en que viven las personas y poder mejorar la salud y la vida de las personas. O sea, no solo salud. Tú puedes trabajar, la ingeniería biomédica viene desde los biomateriales, viene desde el ambiente, viene desde la electrónica, de todo, absolutamente todo a lo que estamos sometidos forma parte de la ingeniería biomédica. ¿Qué es para ti la innovación? Bueno, la innovación es un reto. Yo creo que innovar es un reto porque es un camino muy largo y no todas las personas les gusta ser innovadores. Entonces, algunos de un grupo de 100 pueden salir 2, 3 innovadores que les gusta pensar diferente
y creen en sus propias ideas, o sea, van adelante, no importa lo que pase, siguen creyendo en su sueño. Entonces luchan y siempre van a recibir en el camino nos, pero de pronto hay alguien que dice, oiga, pero este tipo como que tiene una idea que puede ser viable. Y entonces vienen los apoyos, pero uno nunca puede parar en ese sueño y en esa creación. Y lógicamente tiene que aplicar mucho conocimiento. O sea, yo creo que la innovación es una forma maravillosa de aprender más de lo que uno sabe. Y es un motivo extra de motivación para uno poder estudiar y aprender más y adquirir más conocimiento. Entonces, cuando tú innovas, tú tienes que buscar siempre el conocimiento para poder vencer todas las barreras que hay en el camino. Y cuando tú logras tener tu innovación, logras construir tu prototipo, viene el siguiente paso y es, ahora, ¿cómo lo llevo para que genere un valor en la sociedad? ¿Cómo consigo que esta idea o esto que yo tengo aquí me genere un valor? De pronto el valor no necesita ser solamente económico, como también puede ser un valor para la sociedad en índices de sobrevida, en índices de disminución de mortalidad infantil, o pues dependiendo de donde tú hayas trabajado. Para mí eso es innovación, es llegar hasta generar un valor y solucionar un problema que haya en la sociedad. Bien, aterricemos eso a tu caso. Y mi pregunta sería, ¿cuál es la ruta, según tú, del innovador? Bueno, lo primero es, yo siempre he pensado que el innovador debe comenzar a preguntarse diferente a cómo lo hace la investigación. Generalmente en la investigación uno se hace una pregunta de investigación. Eso es lo que siempre le enseñan a uno cuando está haciendo la maestría o el doctorado. Le dicen, ¿cuál es tu pregunta de investigación? Yo no digo, nosotros no debemos hacernos preguntas de investigación. Es preguntarnos el problema. ¿Cuál es el problema que hay? Y cuando tú dices, bueno, y si este es el problema y esta es la magnitud del problema que hay mucha gente que lo está solucionando de alguna forma, pero no lo está solucionando de forma perfecta. Entonces siempre hay una oportunidad de mejora. Entonces cuando tú dices, tengo este problema, yo voy a inventarme una nueva forma de llegar a la solución y mejorar estos rendimientos que tenemos actualmente. Y eso para mí sería el pensamiento del innovador. Es pensar diferente y llegar adelante. Ayer leía una frase de Henry Ford, gran innovador, para mí uno de los grandes innovadores de la historia. Y él decía, la gente, cuando me preguntaba por qué era innovador, yo les respondía, si yo le hubiera preguntado a la gente me hubiera dicho, yo quiero caballos más rápidos. Está dicho. Construyó carros, no caballos, sino construyó carros más rápidos. O sea, generó una solución, pero no generando caballos más rápidos, generando carros que hoy por hoy superan miles y miles de veces. Y esa frase de Henry Ford creo que me quedó sonando y la voy a utilizar de aquí en adelante. Y en ese sentido, ¿qué es la innovación en el marco de la medicina? Sí, yo creo que todavía tiene más sentido porque uno de los aspectos claves de la humanidad es la salud. Una persona enferma tiene dificultades en el ambiente donde se desarrolla como tal. Y entonces, una de las cosas que yo siempre he pensado, lógico, no es el concepto que todo el mundo tiene, pero por eso, digamos, soy un poco diferente. Y es que para mí estar enfermo es cuando yo no me puedo adaptar al medio. Cuando yo tengo una situación, pero si yo no me puedo adaptar al medio, comienzo a morir, comienzo a enfermar. Pero mientras yo consiga adaptarme de una forma u otra, estoy siendo sano. Entonces, las personas, por ejemplo, que tienen una amputación o un daño, ¿cierto? O una lesión cervical, tienen una hemiplegia o tienen
si una paraplegia, lo que sea, una lesión medular que los dejó, ¿cierto?, con inhabilidades motoras, pues si yo logro crear algo que lo ayude a estar en el ambiente y desarrollarse como persona, como ser humano, pues para mí eso es innovar en medicina. Y ahí vienen muchas cosas con las cuales en algún momento tuve la oportunidad de trabajar, que fue, un ejemplo es los exoesqueletos. No sé si ustedes se dieron cuenta, en Brasil, en el año 2014, que fue el Mundial, la inauguración fue hecha con un exoesqueleto. O sea, un aparato, un robot, metieron a la persona dentro del robot, pusieron unos electrodos y analizando las señales que salían del cerebro de ese paciente, las llevaban a unos computadores, procesaban y eso hacía que el robot pateara el balón. Eso es un exoesqueleto. Y lógico, eso tiene muchísimo trabajo, muchísimas matemáticas envueltas, mucho procesamiento, ciencia de software, ciencia de datos, o sea, es impresionante la cantidad de procesos que ocurren allí, pero ese muchacho que salió ahí, él es inválido, o sea, a veces como que la ciencia ficción te motiva. Entonces eso de, ¿cómo es que llama este? El de los Avengers, el que mataron. ¿El que mataron? Sí, en la última película que lo mataron, ¿cómo era que se llamaba? ¿Visión? No, el de rojo. Iron Man. Iron Man, ese Iron Man. Iron Man está cerca. ¿Está cerca? Total. Bueno, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te hace sentir ser una persona que tiene diferentes patentes en diferentes países en dos sentidos? La responsabilidad social y la realización personal. Bueno, como realización personal, te conté en el inicio de esta entrevista que mi sueño era crear un aparato para poner en unidad de cuidado intensivo que me mostrara el paciente. La primera patente que la creamos aquí en la Universidad de La Sabana con uno de mis alumnos de doctorado, el doctor ingeniero Oscar Mosquera, es exactamente ese sueño. O sea, mi sueño se cumplió después de 30 años y es el desarrollo de un dispositivo que sirve para solucionar un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que muchas personas se despiertan durante la cirugía. Se llaman despertares intraoperatorios. Y veía en estos días que el problema es tan grande y está generalizado y está generando tanto movimiento a nivel mundial que se hace una película que se llama The Wake, la recomiendo mucho, la pudieran ver en algún momento, y la CNN hace todo un programa de lo que son los despertares intraoperatorios. Y hay una paciente allí que narra lo que ella sintió durante la cirugía. Le estaban operando de un ojo y ella se daba cuenta, porque no estaba dormida, se daba cuenta que le estaban colocando el bisturí, que lo estaban entrando, que el médico le decía al residente, el especialista le decía al residente, al médico que estaba aprendiendo, le decía, más profundo, vaya más profundo con el bisturí, muévalo más. Ella sentía un intenso dolor, pero no podía moverse. Decía, yo me sentía morir, quería levantarme, quería irme, pero no podía hacerlo porque estaba totalmente paralizada por los medicamentos que le colocan a las personas. Eso se llaman despertares intraoperatorios. Y yo quería solucionar eso, ver cómo lo mejor. Y debido a eso, comenzamos a mirar cómo lo hacemos, cómo lo hace el médico, cómo lo hace el especialista, cómo lo hace el cerebro humano, que en mi concepto es uno de los mejores reconocedores de patrones que existe en la naturaleza. Y yo veía que el médico miraba actividad cerebral que viene del sistema nervioso central y miraba actividad nerviosa autonómica que se altera cuando yo estoy sintiendo dolor. Entonces generamos un dispositivo que capte esas dos señales, las integre y le añadimos un sistema de pensamiento lógico, o sea, un sistema de inteligencia artificial. Probamos una gran cantidad de técnicas, probamos muchas posibilidades, hasta que encontramos uno
que se parece mucho al funcionamiento del cerebro, cómo funciona el cerebro, y se llaman redes neuronales. Utilizando ese sistema de redes neuronales, pequeño, no es tan grande, conseguimos hacer una excelente clasificación y eso es lo que nos permitió mandar la solicitud de patente aquí en Colombia y mandarla a los Estados Unidos y a Brasil. Y pues gracias a Dios en este momento ya tenemos las patentes, pero ahora viene el trabajo más difícil y es, ¿se acuerdan que les decía que en el proceso de innovación tengo que generar un valor en la sociedad? Y ese valor es llegar a los pacientes, mejorar y que esto no vuelva a pasar, que lo que le pasó a esta paciente del CNN y a por lo menos 20.000 personas o 50.000 personas tranquilamente cada año en cada país, pues no vuelva a ocurrir. Es traumático, es para toda la vida, es una angustia. Entonces, ese es como el sueño que tengo para llegar con este producto de Knockout. Hay un segundo producto, una segunda patente, que tiene 2 patentes alternas, una por método y una por prototipo, que se llama Guardian Angel. Y esa patente comienza con el doctor Jaime Fernández y con un residente de cuidado intensivo pediátrico, que es el doctor Juan Pablo Contreras, que ellos veían que muchos pacientes, o algunos tenían también algo propio del corazón, que se murió un amigo. El amigo de pronto se muere, contaba el doctor Fernández algún día, el amigo que estaba al lado, así como está, se cae, sufre un paro cardíaco, él inicia la reanimación del paciente, porque él es un experto en reanimación, él es instructor AJA, comienza a hacer el masaje cardíaco, comienza a hacerlo, saca al paciente del paro, pero el paciente vuelve y hace paro, vuelve y le hace el masaje, vuelve y lo saca, vuelve y hace paro, vuelve y le hace el masaje, vuelve y lo saca, vuelve y hace paro. Y ya no se pudo salvar. Entonces, con ese sueño o con ese problema en su cabeza, Juan Pablo, algún día, yo le daba clases a él de la parte de fisiología, me dice, oiga, profe, a usted que le gustan tanto los equipos, ¿por qué no pensamos en una forma de que yo le pueda dar información, de retroalimentar al atendiente para que haga unos masajes de calidad y mejore la probabilidad de que el paciente se salve? Entonces comenzamos a pensar en miles de ideas, entonces comenzamos pensando en que puede ser con un sistema de impedancia, o sea, pasar corriente por el sistema y mirar si hay cambios o no. Pensamos en un sistema con los mismos sensores inerciales que tienen los teléfonos. O sea, tú pones el teléfono y cuando tú haces el masaje, el teléfono se mueve y esos sensores que él tiene te dan pues la posición del teléfono. Entonces sabíamos si se estaba hundiendo y cada cuánto lo estaba haciendo. También pensamos pues, en hacer un masaje cardíaco directamente así. O sea, esas mesas que tú ves que ponen al paciente en la mesa, lo dejan allí y comienzan a hacerle el masaje, un dispositivo, ¿cierto? Entonces comenzamos a ver que hay deficiencias en esos dispositivos. Ejemplo, el que utiliza sensores inerciales de los celulares, si yo voy por una de nuestras carreteras que se mueve muchísimo, pues esa vaina comienza a marcar y eso es puro ruido y no te da la información correcta. El segundo, que es por ejemplo el que te hace el masaje constantemente, uno de los problemas reportados en la literatura norteamericana es que muchas veces cuando va el paciente en la ambulancia, este dispositivo se le mueve, se puede bajar o se puede subir. Y cuando se baja, termina haciéndole masaje, pero al hígado, y entonces lo estalla. Entonces puede causar más daño que mejoras. Y entonces dijimos, bueno, entonces ¿cómo lo hacemos? Entonces dijimos, pues como lo hacen los carros. Tú en el carro cuando das reversa, tienes unos sensores de distancia. Hagamos lo mismo, pero hagámoslos con un infrarrojo. Entonces colocamos el infrarrojo, hicimos un sistema de procesamiento de la señal para saber cada cuánto lo estaba haciendo y con qué frecuencia lo hacía el paciente. Y eso lo informábamos en una pantalla. Y luego, cuando tú prendes el dispositivo, él manda también la información con un GPS
y te dice y te activa una alarma en los servicios como tal de atención hospitalaria y te mandan la ayuda y probablemente ese paciente que comentaba el doctor Fernández, ese amigo, Se hubiera salvado. de pronto se hubiera salvado. Doc, vamos a hablar de una de tus pasiones y áreas de investigación principales, que es la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es un sistema, o sea, eso es matemáticas. Y si ustedes se acuerdan, yo digo, el padre de la inteligencia artificial es Turing, ¿cierto? Aquel que descifró el código Enigma, ¿se acuerdan de la película? El código Enigma. Él fue capaz matemáticamente de resolver los códigos con que encriptaban la información los alemanes. Entonces él sabía cómo se estaban comunicando los alemanes, los alemanes, ahí tiene que contar, los alemanes, y conseguía saber qué decían. Entonces él sabía a dónde iban a mover los barcos, a dónde iban a hacer tal cosa, y eso es inteligencia artificial, es el comienzo de la inteligencia artificial. Después de que eso pasa, las máquinas, ¿cierto?, generan procesos, se van generando procesos matemáticos como tal que resuelven un determinado problema. Entonces, inteligencia artificial es aprender, es generar una solución y ver qué tanto te equivocaste para ajustar nuevamente la respuesta. Hasta que llega un punto en que tú prácticamente no cometes error y aprendiste. Es igual a como nosotros aprendemos. Tú ves un niño cuando nace. El niño ya sabe moverse. Pero a medida que va cometiendo errores, él va mejorando su movimiento y va especializando su movimiento. Eso es inteligencia humana. La inteligencia artificial es en la máquina. A medida que tú cometes el error, por análisis estadísticos, cálculos de los errores, tú le dices, vuelve y repita, vuelve y repita, vuelve y repita, y la máquina hasta que llega a un error mínimo y mucho más rápido que lo hace de pronto el ser humano. Lo bueno y lo malo de integrar la inteligencia artificial a la medicina. Lo bueno es que definitivamente mejora los diagnósticos como tal, los tratamientos, mejora la velocidad con que se hace esto y la exactitud en los procedimientos y en la toma de decisiones que uno a las que se ve enfrentado ante un paciente o ante una situación en salud. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial forma parte de una nueva sociedad, de un nuevo ecosistema en el cual tenemos que convivir con las máquinas. Nosotros debemos aprender a vivir con la inteligencia artificial y no a ser enemigos de la inteligencia artificial. Si tú aprendes a convivir con ella, a crear ese nuevo ecosistema, pues la idea es, vamos a generar nuevamente nuevas reglas, nuevas normas, nuevas formas de aprender, y es una herramienta maravillosa que junto con tu cerebro, los dos pueden generar unas soluciones espectaculares. Entonces la inteligencia artificial llegó a la medicina para quedarse. No hay nada que hacer. Es un nuevo ecosistema y aprender a vivir en él toca hacer. Bien, hablemos de la Universidad de La Sabana y cómo ha sido tu experiencia como profesor, investigador, emprendedor, que se vinculó con la Oficina de Transferencia de Conocimiento. ¿Qué pasa en esa experiencia? ¿Cómo se puede vincular un profesor? Bueno, interesante es que pues la Oficina de Transferencia de la universidad, pues creo que son igual de locos a mí. ¿Sí? Creen en todas estas ideas. O sea, no hay nada imposible. Doctor, no, está súper chévere, ¿no? Pues súper genial, así como me están oyendo en este momento. Súper chévere eso, pero entonces ahora transformémoslo, miremos qué pasos hay que seguir. Entonces hablamos de pruebas de concepto, hablamos de cómo generar la idea, hablamos de hacer el prototipo. Entonces la Oficina de Transferencia te ayuda a poder caminar para poder llegar al éxito. O sea, no, si uno pues prácticamente nace como investigador y como soñador, pero no tiene la capacidad de, oiga, ¿y yo qué hago ahora? O sea, ya tengo la idea, de pronto genero un prototipo, una solución, pero ¿y ahora cómo lo llevo? ¿Cómo lo traslado a
a los seres humanos o al mundo o a la naturaleza, a lo que tú quieras. ¿Cómo lo llevo allá? Entonces ahí es donde vienen y te enseñan cómo tienes que hacer un pitch, cómo tienes que conseguir inversionistas, cómo tienes que hacer una prueba de concepto, qué pruebas tienes que seguir para llevar, por ejemplo, un dispositivo médico al mercado. Entonces, las pruebas de compatibilidad electromagnética, o sea, todo lo que te va a pedir el INVIMA o los entes reguladores, como la FDA, como el INVIMA en Colombia, Anvisa en Brasil. ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Qué cosas tenemos que medir? ¿Cómo tenemos que hacer los ensayos clínicos? ¿Cómo tenemos que buscar inversionistas? Porque pues innovar es muy caro, demasiado caro. Por eso es que definitivamente los productos cuando salen tienen un costo, porque generalmente ha habido una inversión muy alta para poder generar un valor en ese producto que se genera. Entonces la oficina de transferencia es fundamental. Todas las universidades deberían tenerlas porque muchas ideas nacen de acá, pero hay que llevarlas allá. Y lo segundo es que dentro de toda esa experiencia que tuve con la oficina de transferencia que creyó en mí, porque como les digo al principio nadie creía, ahora todos creen. Entonces la oficina de transferencia siempre que yo creo que eran los únicos que creían, o sea, como que yo decía, bueno, si creen en mí es porque a lo mejor no saben del tema, ¿cierto? No saben del tema que yo sé, pero pues creen en el cuento que yo les estoy dando. Creyeron, me apoyaron y todo el tiempo fuimos acompañados por ellos. Hasta el punto en que vimos otra necesidad, y la otra necesidad era de llevar todos estos inventos, no solamente los míos, sino de muchos otros profesores que también tienen ideas, de poderlos llevar al mercado. Entonces creamos una spin-off dentro de la universidad que tiene como nombre IAMED, que significa Inteligencia Artificial, Herramientas para la Salud, herramientas inteligentes para la salud. Y en eso involucré una alumna mía de doctorado que es una ingeniera electrónica, también así que adora la parte médica. Yo soy un médico que me encantó la ingeniería, ella es una ingeniera que le encantó la medicina, nos complementamos mucho, que es la ingeniera Adriana Maldonado. Y pues entre los dos comenzamos a trabajar en esta idea y hemos encontrado todo el apoyo desde la OTRI para poder llevar todos estos productos al mercado, presentarnos en rondas de inversionistas, buscar la forma de conseguir apoyo. No es fácil. Este cuento tengo que echarlo 20.000 veces, a veces 10 veces en un mes, 15. Generalmente te dicen que no, pero estamos esperando a ver si alguien pesca la idea y a lo mejor logremos llevar ese producto a generar valor a la sociedad. ¿Qué significa para ti servir más y mejor? Servir más es dedicarse por completo y con pasión a lo que tú crees que es bueno para la sociedad, para la gente. Digamos que en la universidad hay frases inspiradoras, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, una hora de trabajo equivale a una hora de oración, una hora de trabajo bien hecho. Entonces lo primero es un trabajo bien hecho, apasionado, el tiempo entero trabajando en una idea, en un sueño. Aún durmiendo uno está soñando, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, ¿qué debo hacer? Y ¿lo otro qué era? Servir más y servir mejor. Okay. Y lo segundo es servir mejor. Servir mejor es, primero, hacerlo con todo el conocimiento que uno tiene y siempre buscando el bienestar de las personas, del ambiente, del mundo. Yo creo que lo más importante no es la parte económica, sino es el generar bienestar, generar felicidad en las personas. Ser feliz creo que es lo más importante en este mundo. O sea, el que es feliz, bienvenido, siga siendo feliz. Eso es generar felicidad. Bien, doctor, muchas gracias por esta entrevista. Me gustaría que le enviaras un mensaje a nuestra audiencia. Bueno, el mensaje a la audiencia es: sueñen. Todo es posible en esta vida. No hay nada que sea imposible. Entonces,
sueñen, persistan, busquen alianzas, busquen personas que sean de pronto iguales que ustedes, tómense un café y hablen todo el tiempo de cómo llegar a que esas ideas se hagan realidad. Por eso la frase de una de las grandes películas que me gustan es: nunca permitas que nadie te robe tus sueños. Muchas gracias.